capítulo 2, versículo 17. Dice la Biblia: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Una orden, una ordenanza de Dios, una ordenanza divina. No comerás. Viene la consecuencia, o sea, la advertencia estaba en la orden. Ahora la advertencia, el por qué no debe comer. Porque el día, dice, que de él comieres, ciertamente morirás. Ciertamente morirás. Les decía que por causa de la desobediencia del hombre, del ser humano, encontramos esa segunda muerte. Pero Dios estableció que el hombre muriera una vez. Miramos en el capítulo 2 de Génesis, versículo 7. Dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y fue el hombre un ser viviente. Ese ser viviente Dios lo había creado para que viviera eternamente. No lo había creado para que luego a los pocos años muriera, no. Lo había creado para que viviera, dice, y fue el hombre un ser viviente. Bendito el nombre del Señor. Amén. Pero ese ser viviente duró hasta que entró el pecado. Cuando vino la desobediencia, amados hermanos, allí se cayó aquel plan o el propósito de Dios. El hombre lo echó abajo. Y entonces de ese momento para acá Dios tuvo que venir trabajando de nuevo con la humanidad. Dios ha venido intentando de una u otra manera. ¿Por qué? Porque el propósito de Dios es que el hombre no muera eternamente. Gloria a Dios. Que no muera eternamente. La muerte física, amados hermanos, está establecida por Dios. Nadie se va a escapar de morir de este cuerpo. Porque si no muriéramos en este cuerpo, difícilmente también entraríamos al cielo. Porque dice la Biblia que la carne y la sangre no heredarán el reino de Dios. Amén. Por eso es necesario que este cuerpo muera. Que no escape de esta muerte. Aún Jesucristo, amados hermanos, dice: y estando, dice, en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente, dice, hasta la muerte, y muerte de cruz. Porque era el propósito de Dios, ¿verdad?, que él muriera. Dice la Biblia que la paga del pecado es muerte. Eso fue lo que hizo Dios, pagar con su vida, ofrendando su vida allá en la cruz del Calvario, pagando por nuestros pecados, por la humanidad entera. Amén. Eso lo encontramos en Romanos, ¿verdad? También miramos otra palabra que nos lleva a meditar en Romanos capítulo 12, Romanos 5:12. Si alguien lo encuentra por ahí, puede ayudarme también a leer. Romanos 5:12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Por cuanto todos pecaron, no se escapa nadie, ¿verdad? Todos los encierra bajo pecado. Gloria a Dios. Les decía que el apóstol Pablo, hablando acerca de la ley del pecado y de la ley de la muerte, llega a la conclusión de que nadie puede librarlo del cuerpo mortal. ¿Quién me podrá librar, dijo, de este cuerpo de muerte? Romanos 7:24. Miserable de mí, dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Hablando ya en la parte espiritual, dice, gracias doy a Dios, dice el 25,
por Jesucristo, Señor nuestro. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Pero no está diciendo que Él lo va a librar de este cuerpo carnal que tenemos, no. Está diciendo que Él sí lo ha librado de aquella segunda muerte que está establecida también en la Biblia por causa del pecado, por causa de la desobediencia. Gloria a Dios. Vamos entendiendo, ¿verdad? Gloria a Dios. Entonces les decía que la muerte es la separación del cuerpo y del alma. La muerte es también, ¿verdad?, lo que el salario de la desobediencia a la orden divina de Dios. Gloria a Dios. Entonces, amados hermanos, debemos de poner mucha atención a esto, porque muchas veces, amados hermanos, todos estamos afanados en hacer cosas grandes, en hacer quizás una casa grande, en comprar un automóvil, en viajar lejos. Estamos pensando en tener cualquier cosa, pero casi quizás ni un día nos ponemos a pensar cuándo voy a morir. En ese día, hermanos, no pensamos, y es tan importante que pensemos en ese día. ¿Por qué? Porque cuando pensamos en que vamos a morir es cuando los acercamos más a Dios. ¿Amén? Cuando estamos enfermos, amados hermanos, la enfermedad es un aviso de que anda por ahí la muerte. Entonces, si venimos corriendo a hincarnos a los pies de Cristo, amén. Deberíamos de vivir pensando siempre, estemos alentados, estemos enfermos, pensando que un día vamos a morir, amén. Para que así podamos estar cerca del Señor. Para que así podamos, hermanos, estar más cerca de Él y no separarnos de Dios. Porque es muy peligroso, ¿verdad?, la separación de Dios. Eso trae, hermanos, consecuencias. Es la muerte espiritual. Gloria a Dios. La muerte espiritual, que es separación de Dios del hombre. Gloria a Dios. Pero a pesar de todo eso, amados hermanos, tenemos una esperanza en Dios. Hay una esperanza para aquel que quiere hacer o aquel que quiere entender los propósitos de Dios. Jesucristo ha ofrecido vida y vida en abundancia. Y siempre, amados hermanos, a través de la Biblia, usted donde quiera que abra la Biblia, lo que va a encontrar son advertencias en contra de la muerte. Es Dios hablándole a usted que no se haga, dice, ni a la izquierda ni a la derecha, porque hay problemas, ahí hay muerte. Él ha establecido su palabra para que nosotros podamos echar mano de la vida eterna. Les decía que toda la Biblia nos habla de ese tema, de la muerte y la vida. Y Él dice, escojan la vida para que vivan. Bendito sea el nombre del Señor. Hay una palabra ya en Juan 10:10 que dice que el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Pero yo he venido, dice Jesús, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Amén. Gloria a Dios. Entonces hay un contraste, hermanos, es una lucha diaria. Y no es la lucha contra la muerte física, sino contra la muerte espiritual. Porque la palabra que tomábamos ahí en Hebreos dice, y después de esto, el juicio. El juicio viene después de la muerte. El juicio no va a ser aquí en vida, sino que va a ser después de la muerte, donde vamos a dar cuentas a Dios de cómo nos conducimos en esta vida,
de cómo fue nuestro vivir aquí en este mundo. Después de esto dice el juicio. Bendito sea el nombre del Señor. Les decía que hay una esperanza en Cristo Jesús. 1 Corintios capítulo 15, versículo 22. Gloria a Dios. 1 Corintios capítulo 15, versículo 22. Dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. ¿Ven? También en Cristo todos serán vivificados. En Cristo. Fuera de Cristo no hay esperanza. En Cristo todos serán vivificados. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, hermanos, debemos de meditar mucho en esto. Buscar más el rostro, la presencia del Señor. Jesucristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Él dijo, nadie viene al Padre sino por mí. Gloria a Dios. Entonces, amados hermanos, en Cristo, dice, todos serán vivificados. Todos aquellos que vienen a los pies de Cristo. Todos aquellos que se acercan y vienen buscando su perdón. Porque sin humillación tampoco, ¿verdad? Va a haber perdón de pecado. Sin humillación, amados hermanos, no vamos a llegar a ningún lugar. Bendito sea el nombre del Señor. Dios no quiere la muerte del que muere. Miramos ahí en Ezequiel. Ezequiel capítulo 18, versículo 32. Estamos hablando de la muerte. Debemos de preocuparnos porque vamos a morir. Nadie quiere morir. Pero tenemos que tomar en cuenta, amados hermanos, que mientras estamos vivos, lo que esperamos es la muerte. Ezequiel capítulo 18, en su versículo 32. Dice, porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Y mire, hace aquí un recordatorio, o sea, como un llamado. Dice, convertíos pues y viviréis. Gloria a Dios. Qué maravilloso es nuestro Dios. Amén. Convertíos pues y viviréis. Eso es lo que a la gente le cuesta, convertirse. Convertirse, hermanos, es lo que a la gente le cuesta. Pero le cuesta quizás porque no tiene a Cristo en su corazón. Amén. Porque no tiene a Cristo, porque el Señor dijo, separados de mí nada podéis hacer. Gloria a Dios. Pero si tenemos a Cristo en nuestro corazón, vamos a poder irnos convirtiendo de lo malo a lo bueno. Gloria a Dios. Las enseñanzas que nos ha estado dando nuestro pastor los jueves han sido muy importantes, muy maravillosos. Y un hermano ahí compartía algo maravilloso que yo lo comparto, que decía, hermano, el que no quiere convertirse hay que decirle que busque a Cristo, porque es que no tiene el Espíritu Santo. El Señor dijo, o la palabra de Dios dice, el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Amén. Amén. Gloria a Dios, bendito sea el nombre del Señor. Entonces, ese es el problema. Convertíos, dice el Señor, y viviréis. Gloria a Dios. Porque no quiero la muerte del que muere, dice el Señor. Convertíos pues y viviréis. En Amós encontramos otra palabra bonita, aludiente a esta misma palabra. Amós capítulo 5, versículo 4. Amós 5, 4. Dice, pero así dice Jehová a la casa de Israel, buscadme y viviréis. Buscadme y viviréis. Lo contrario a morir, ¿verdad?
lo contrario a la muerte. Vivir es lo contrario a la muerte, o sea, lo opuesto a la muerte es la vida. Y él dice, buscadme y viviréis. Buscad, dice, a Jehová y vivid, dice el versículo 6. Amós 5:6. Buscad a Jehová, dice, y vivid. No sea, dice, que acometa como fuego a la casa de José, dice, y la consuma sin haber en Betel, dice, quien lo apague. Gloria a Dios. Buscad a Jehová y vivid. Eso es, hermanos, el gran contraste de la palabra entre la vida y la muerte. Yo sé que cada uno de los que estamos aquí esta noche hemos elegido la vida, como dice el Señor. Le hemos hecho caso a Dios que dice, yo digo que dejáis la vida para que viváis. Y es por esa razón que estamos esta noche dándole gloria a nuestro Dios. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, es muy importante, ¿verdad?, poder buscar de Dios. Buscad a Jehová, dice, mientras pueda ser hallado. ¿Qué significa esa palabra? Mientras estemos en vida, mientras haya oportunidad, mientras tengamos cómo movernos, mientras que podemos caminar, podemos hablar, podemos movernos, mientras pueda ser hallado. Bendito sea Dios. ¿Por qué? Porque después de la muerte, dice, el juicio. La manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez. Y después de esto, el juicio. Bendito el nombre del Señor. Después de la muerte, amados hermanos, lo que viene es el juicio, donde Dios pagará a cada uno conforme al comportamiento que haya tenido aquí en esta tierra. Todos sabemos y hemos sido advertidos a través de la palabra de Dios que al que hace bien, el bien le va bien, pero al que hace lo malo dice que le va mal. Entonces, amados hermanos, estamos en el camino correcto para poder seguir aprendiendo de nuestro Dios. Después de la muerte, dice, el juicio. 2 Corintios capítulo 5, versículo 10. Después de esto, el juicio. 2 Corintios 5, 10. Dice, porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno se reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Gloria a Dios. Porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo. ¿Para qué? Para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en este cuerpo, dice, en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Si es bueno, va a recibir bendición. Si es lo malo, va a recibir maldición. Amén. La palabra de Dios así lo dice. Bendito sea Dios. Apocalipsis capítulo 20. En el versículo 12 y 13. Dice: y vi a los muertos, dice, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Fueron juzgados, dice, los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Según sus obras. ¿A dónde lo lleva esta palabra, amados hermanos? A que tenemos que hacer buenas obras para poder recibir galardón de parte de Dios. Amén. Que tenemos que hacer siempre lo bueno. El versículo 13 dice:
Y el mal, dice, entregó los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades, dice, entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados, dice, cada uno según su obra. Cada uno. Allí no es que vamos a llevar a alguien que los ayude, ¿verdad? Que los ayude a llevar la carga. Ahí dice cada uno. Igual que en el momento de la muerte, ¿verdad? Dice que el Padre no morirá por el Hijo, ni el Hijo morirá por el Padre. Cada cual, dice, morirá por su pecado. ¿Ven? Cada cual morirá por su pecado. Entonces, amados hermanos, es individual que tenemos que comenzar, ¿verdad?, a hacer, si no las estamos haciendo, a hacer buenas obras para poder tener recompensas de nuestro Dios. Bendito el nombre del Señor. Cada uno, dice, según sus obras. Esto va a ser después de la muerte, no va a ser antes. Porque dice después de esto el juicio, después de la muerte el juicio. Ahí en el juicio es donde Dios va a determinar el lugar que le corresponde a cada uno, el destino que cada uno aquí en la tierra ha elegido. Es ahí donde se va a determinar en el juicio. Ahorita, hermanos, nadie puede juzgar a nadie, pero en aquel día Dios los va a juzgar según dice sus obras. Amén. Bendito el nombre del Señor. Lo lamentable, amados hermanos, es por aquellos que no quieren buscar de Dios. Lo lamentable será en ese momento para aquellos que no quieren obedecer la palabra de Dios. Miremos lo que dice Apocalipsis, capítulo 21, en el versículo 8. Esto va, ¿verdad?, para aquellos que no quieren obedecer a Dios. Pero el pueblo que está aquí esta noche es un pueblo que está obedeciendo a Dios. Amén. Dice, pero los cobardes e incrédulos, hablando, ¿verdad?, de los que practican iniquidad, los abominables, dice, y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos, tendrán su parte, dice, en el lago que arde con fuego y azufre, que es ¿qué? La muerte segunda. Amén. La muerte segunda es la que le hablaba al principio, que aparece en la Biblia, que es la muerte segunda, la separación de Dios en el lago de fuego, en el infierno. De allí es donde Dios nos ha rescatado a nosotros. Denle la gloria al Señor esta noche. Amén. Santo es el Señor. ¿Qué es la muerte segunda? Pero los que mueren, dice, en Cristo son bienaventurados. Hablando ya, ¿verdad?, de los que mueren sin Cristo. Pero los que mueren en Cristo son bienaventurados. Dice, la segunda muerte, ese no tiene potestad sobre ellos. Alaban al Señor. Amén. Bendito el nombre del Señor. La segunda muerte no tiene potestad sobre ellos. Miremoslos allí en Apocalipsis capítulo 20, versículo 6. Dice, bienaventurado y santo, dice, el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte, dice, no tiene potestad sobre estos, sino que serán, dice, sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Amén. Bendito el nombre del Señor. Por eso, amados hermanos, es que debemos de preocuparnos, porque se acerca la muerte. Porque es en vida que tenemos que prepararnos. Es en vida, hermanos, que tenemos que irnos preparando cada día, haciendo a un lado todas aquellas cosas que nos estorban, para que Dios pueda perfeccionar nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón. Debemos de humillarnos. Dice, Jesucristo dijo en una ocasión, mi poder, digo, se perfecciona en la debilidad.
Hermanos, entre más nos humillamos, entre más débiles los consentimos, Dios se va a ir perfeccionando en nosotros. Amén. Bendito sea nuestro Dios. Él se va a ir perfeccionando. No es porque seamos valientes, sino porque un día nos humillamos ante la presencia de Dios. Gloria a Dios. Entonces solo con Cristo podemos asegurar nuestro destino. Y podemos llegar a la meta final, así como encontramos en la Biblia muchos relatos de hombres que viajaban en tempestades en el mar. Vayamos ahí al libro de Juan. Viajaban con tempestades en el mar, pero llevaban una esperanza de vida, aunque luchaban contra vientos, contra huracanes, contra tormentas. Ellos llevaban una esperanza de vida y esa esperanza era Cristo Jesús. Amén. Esa esperanza era Cristo Jesús que iba con ellos. Santo es el Señor. Entonces, ahí encontramos una palabra maravillosa que me llama mucho la atención. Juan capítulo 6, versículo 20 y 21. Hablando de hombres que llegaron a su destino porque iba Cristo con ellos. Dice, mas Él les dijo, yo soy, no temáis. El 21 dice, ellos entonces, dice, con gusto les recibieron en la barca, la cual, dice, llegó enseguida a la tierra a donde iban. Amén. Qué maravilloso, amén. La cual llegó enseguida. ¿Por qué llegó? Porque ahí iba Cristo. Porque ahí iba Cristo Jesús, por eso llegó a la tierra donde iban. Allá en San Marcos capítulo 6, encontramos esta misma relato de la palabra. Y dice que al verlo, dice, remar con gran fatiga, dice que él se acercó. Y entonces dice que subió a la barca y se calmó toda aquella tempestad. Amén. Entonces, hermanos, donde está Cristo, va a haber un buen destino para nuestra vida. Amén. Pero si no tenemos a Cristo, vamos, hermanos, no vamos a poder llegar a la meta final. Bendito el nombre del Señor. Y sabe que eso es muy importante porque dice la palabra, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Amén. Bendito sea el nombre del Señor.